tiene esta trayectoria, el lugar geométrico de los puntos que ocupa el móvil en su movimiento. A modo de ejemplo sencillo, me están solicitando grabar. Bueno, vamos a hacer una cosita. Voy a grabar, denme un segundito. Recording in progress. En la figura que acompaña entonces, decíamos, a la fórmula 2.8, tenemos una trayectoria curvilínea y la distancia que recorre el móvil sobre esa trayectoria es la que aparece en el numerador de la fórmula que define la rapidez de la partícula. La rapidez se entiende como distancia recorrida en el tiempo transcurrido. ¿Mm? Entonces, supongamos que esa rapidez, como dice aquí la definición, es constante. ¿Qué significa esto? Que el módulo del vector velocidad, que está representado en la figura por color rojo, la intensidad, la longitud de ese vector, el módulo, es constante, pero punto a punto, fíjense que cambia la dirección. O sea que la rapidez de la velocidad, de la rapidez de la partícula, perdón, es constante, pero la velocidad de la partícula no es constante. Cuando entiendo a la velocidad como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo. ¿Mm? Eh, Fíjense que el vector velocidad cambia continuamente de dirección. Entonces la velocidad no es constante y la rapidez sí puede ser. ¿Mm? ¿Qué sucede cuando hay aceleración? Bueno, cambia la velocidad con el tiempo y las fórmulas 2.13 a 2.17 nos dan distintas alternativas para calcular variables cinemáticas como velocidad final, velocidad media o distancia recorrida. ¿Mm? Noten la fórmula 2.14, ya habíamos hablado al respecto, que la velocidad promedio o velocidad media se puede calcular con la fórmula que presenta la 2.14, pero siempre y cuando la aceleración sea constante. Si la aceleración no es constante, esa velocidad promedio se calcula con la 2.8, distancia sobre tiempo. ¿Mm? Bueno, una aclaración. Recién hablé del vector velocidad media, como el desplazamiento dividido el tiempo. En rigor de verdad, la velocidad media vector es el vector desplazamiento multiplicado por el escalar 1 sobre delta t. ¿Mm? Pero como en la fórmula aparece, vamos a la 2.6, como en la fórmula aparece delta x, desplazamiento dividido delta t, la mencioné como velocidad media igual al vector desplazamiento dividido el tiempo. Pero en rigor de verdad es 1 sobre delta t multiplicado por el vector desplazamiento. Esto significa que el vector velocidad se obtiene como un múltiplo del vector desplazamiento. ¿Mm? Porque el vector velocidad media es igual a 1 sobre delta t, que es el escalar, alfa, por ejemplo, que multiplica al vector desplazamiento, en este caso delta x. Voy a checar un poquito esta figura que hace referencia a lo que estaba mencionando recién. Fíjense, el vector delta r es obtenido como la diferencia entre posición final, vector de la partícula, menos la posición inicial, vector de la partícula. La figura 4.1 lo representa. Ahora vamos a tener que agrandar un poquito la figura para verlo mejor. En un cierto tiempo inicial, la partícula se encuentra en el punto que está marcando el cursor. Ese punto tiene un vector de posición en el sistema de coordenadas XY, que lo hemos denominado como RI. Pasa un tiempo delta t, la partícula se posiciona en el punto B, en el tiempo t final, y el vector ha cambiado, el vector de posición. Pasa a ser ahora RF. Pero cuando nosotros hacemos la diferencia vectorial RF menos RI, por el álgebra que tenemos que unir los dos
vectores, el RF y el I, los extremos de los vectores, y colocar la flecha del vector este, diferencia, el delta R, hacia el lado del minuendo, o sea, hacia el lado de RF. Aquí vemos claramente que el vector que une el punto inicial con el punto final es el vector de desplazamiento. Noten que la curva en color marrón es la trayectoria de la partícula y el vector de desplazamiento lo único que hace es unir el punto inicial con el punto final. Por ese motivo, la velocidad que obtenemos cuando hacemos delta R vector sobre delta t o delta R por paréntesis 1 sobre delta t cerramos paréntesis, esta velocidad promedio tiene la dirección vector delta R. Y es una velocidad promedio porque no nos dice absolutamente nada respecto de la velocidad que tiene la partícula en el punto inicial o en el punto final o en cualquier punto intermedio. Es una velocidad media para ese intervalo delta t, nada más. Y se define como lo acabamos de mencionar. Esta velocidad promedio es un vector colineal con delta r. Ahora, velocidad media, vector. Si yo hablo de rapidez media, atento, si yo hablo de rapidez media, tomo el módulo del vector delta R sobre delta t. Podríamos hacerlo como una aproximación, pero en rigor de verdad, la rapidez media la hemos definido, fíjense, en esta expresión como distancia sobre delta t. Entonces, en rigor de verdad, yo tengo que medir la distancia sobre la trayectoria, dividirla en el delta t y el número que me da es la rapidez media entre el punto A y el punto B. ¿Qué sucede con intervalos de tiempos más pequeños? Bueno, la partícula en lugar de estar en B se posiciona en B' y el delta R es el indicado por el cursor, el delta R2. Pero si ahora acepto un intervalo de tiempo más pequeño aún, la partícula se posiciona en B segunda y el vector de desplazamiento es el delta R3. Y así puedo seguir razonando intervalos de tiempos cada vez más pequeños. Y entonces es como si el punto B caminara sobre la curva retrocediendo, fíjense cómo va el cursor, acercándose al punto A, de modo que el vector delta R, que geométricamente es una cuerda, cuando lo tomo como segmento que une el punto A y el punto B, es una cuerda. Esa cuerda tiende a ponerse tangente a la trayectoria en el punto A, pero eso sucede cuando el delta t es muy pequeño. Y usted me preguntará, pero ¿y cuán pequeño tiene que ser el delta t para que eso acontezca? Y la respuesta es la siguiente: tan pequeño como usted desee, sin ser cero, sin ser cero. Acá, el delta t. El tiempo final se tiene que acercar mucho al tiempo inicial, pero no igual al tiempo inicial, porque se daría cero. Está prohibido que sea igual. Pero si el tiempo final se acerca mucho al tiempo inicial, el delta t se hace muy pequeño, tan pequeño como usted quiera. Y la cuerda se transforma en el límite, ahora tomamos el límite, en la tangente. ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo tomo, ya le respondo a la compañera que está levantando la mano. Cuando yo tomo el límite de este cociente, que se llama cociente incremental, porque fíjense que tengo delta R en el numerador y delta T en el denominador. Tengo un cociente de incrementos, incremento de posición o variación de posición, incremento de tiempo o variación de tiempo en el denominador. Cuando tomo el límite para delta T tendiendo a cero, ¿por qué para delta t tendiendo a cero? Porque el fenómeno físico analizado depende del tiempo. Entonces lo que yo hago es analizar el fenómeno para un tiempo muy, muy pequeño. Cuando yo tomo el límite de ese cociente incremental para delta t que tiende a cero, lo que obtengo en el límite es la velocidad instantánea. Ahora sí, había una compañera, estaba mirando mientras explicaba
que tenía levantada la mano. Sí, Mientras dejo profe, aquí las soy yo. expresiones matemáticas, la escucho. Tengo una La duda escucho. del Sí, concepto señor. anterior que estaba explicando sobre la rapidez media, eh, porque ahí dice que es el módulo, ¿no? De la velocidad, pero yo había entendido que la rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea. La rapidez media sería la distancia total dividida por el tiempo total empleado, pero no generalmente representa el módulo. Eso es lo que yo había entendido, no, no sé si está bien. Eh, Está bien. ¿Me puede repetir, por favor? Porque me habló de tres conceptos distintos y me perdí un poco. ¿Cuál es su O confusión, sea, Rita? yo lo que había entendido es que la rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea, no Espere sería el ahí. módulo de la... Espere, espere ahí, Sí, espere ahí. La rapidez instantánea sí, es el módulo del vector velocidad instantánea. ok. Ya le sigo Y, escuchando. Mire, mire, espéreme, ajá, espere, vamos a armar el concepto de a poquito. Esta fórmula que le estoy señalando con el cursor es la que me define la velocidad instantánea, ¿verdad? ¿Está conmigo? sí, profe. Diferencial R sobre diferencial T. Bien, pero es un vector. Fíjese que la simbología me muestra que es un vector. El módulo de este vector, el módulo de este vector es la rapidez instantánea. O sea, se lo digo de otra manera, el módulo del vector velocidad instantánea lo puedo llamar rapidez instantánea. ¿Se entendió? Entonces, la rapidez media no sería el módulo de la velocidad media, o estoy mal. No, no, porque mire el dibujo. Si usted toma la velocidad media, fíjese esta fórmula. Esta fórmula me dice que la velocidad media es delta R sobre delta T. Acá tiene el vector delta R. Sobre delta T me va a dar un vector, supongamos, colineal con este, pero en esta dirección. Y el módulo de este vector no tiene nada que ver con distancia recorrida sobre tiempo. Sucede que cuando el delta t es pequeño, el módulo de esta velocidad media, vector, tiende a coincidir con la rapidez media. Pero Ah, la bien. rapidez, pero la rapidez media, mire cómo se define. Distancia recorrida sobre tiempo. Rapidez media es distancia sobre tiempo. O sea que usted para calcular la rapidez media, señorita, tiene que medir esta distancia que estoy marcando con el cursor. Dividido tiempo le va a dar la rapidez media. Pero si usted hace el módulo de esta velocidad medio, sería una velocidad media, en cuanto al módulo, sería una velocidad media que aproxima a la rapidez media, pero que no son iguales. ¿Me hago entender? Ah, bien, listo. Sí, ahí lo entiendo. Se lo Gracias, digo, profe. se lo digo de nada, se lo digo de otra manera para cerrar el concepto. La velocidad media, esta que estoy marcando con el cursor, es un vector. El módulo de ese vector a usted le da un número. Bien. Ese número es medio parecido, pero nada tiene que ver y no es igual al cálculo que usted hace. Mire ahora lo que le marco. Distancia sobre tiempo. ¿Por qué sucede eso, señorita? Porque el módulo de este vector velocidad promedio está definido por el delta t. Fíjese que sería el módulo de delta r sobre delta t. Y la rapidez media está definida como distancia sobre delta t. O sea, el delta t es el mismo. Pero mire una cosita. El delta r es esta longitud. Fíjese. El delta r es esta longitud. Y la distancia es esta longitud. Fíjese que gráficamente se nota que la distancia es mayor a el módulo de delta R. Por eso son parecidos, pero no son iguales. Por eso dije, cuando delta t se hace pequeño, esta cuerda se parece un poco al arco. Entonces es como que tienden a
el mismo valor. En el límite serían iguales. Por eso, cuando yo tomo la velocidad instantánea vector, el módulo de la velocidad instantánea es igual a la rapidez instantánea, que es un escalar. Andrés, te escucho. Está tu mano Ya levantada. sé, pero es lo que estamos haciendo gráfico y sabes, después me lo vos culiando muy Buenas, bien, que profe. basta que ese pelotudeces, culiao. El Hola, sí, te escucho. culé, el teórico se va a tomar lo que quiera, negro, entonces vamos a tener que cambiar todo el Eh, resumen, culiao. Prefiero estudiar práctico antes que teórico. bueno, profe. Mi pregunta era si en el parcial va a ser necesario definir de otra forma, por ejemplo, velocidad promedio, porque, o sea, o ya solamente basta con la fórmula, digamos. Probablemente, o sea, tenés que saber la fórmula, ¿no es cierto? Pero tenés que también conocer la definición. Porque si yo te digo defina velocidad promedio, tenés que colocar la fórmula y escribir que la velocidad promedio es el vector desplazamiento delta R dividido delta T. Bueno, Maximiliano Marasca, está muy bien que te concentres en el práctico, me parece muy bien, pero no te olvides que el parcial, si a vos te va mal en el teórico, está aplazado y se recupera todo el parcial completo. Así que te recomiendo estudiarlo completo, el parcial teórico y el práctico. Lo que puede ser es que el teórico sea un poquito más fácil, pero si te va mal en el práctico, también está aplazado el parcial. Bueno, chicos, de la misma manera en que habíamos definido, y con eso terminamos la clase pasada, la velocidad media, se puede establecer una definición para la aceleración promedio, como el delta V sobre delta T. Y si el delta T se hace cada vez más pequeño, es decir, tomo el límite para delta T que tiende a cero, lo que voy a obtener es un vector, que en lugar de ser un vector medio o promedio, es un vector que denominamos aceleración instantánea. Voy al chat para ver. Este, este gráfico es muy importante, la figura 4.3. Tenemos una trayectoria curvilínea, las partículas se mueven del punto A al punto B, están los vectores posición inicial y posición final, RI y RF, fíjense en el gráfico. Y notemos que aparentemente el módulo del vector velocidad inicial y el módulo del vector velocidad final son iguales, los módulos. Pero la velocidad inicial y final son distintas porque cambian las direcciones. Entonces, noten este dibujo, que lo podemos ver de las dos maneras. Vamos por acá. Si yo pongo por un lado el vector velocidad final y al vector velocidad final le sumo el opuesto. Fíjense, este vector es el opuesto de la velocidad inicial. Sumar el opuesto de la velocidad inicial es escribir BF más menos BI, pero más menos es menos. BF menos BI es delta B. Por eso, la suma vectorial se obtiene, ya lo vieron en el ingreso a la facultad, uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. Esa es una forma de obtener el delta B. La otra manera es colocando un origen común para el vector BI y para el vector BF. El origen común es este que estoy marcando con el cursor. Luego, BF menos BI se obtiene uniendo los extremos de ambos vectores con este segmento. Y si pongo la flecha hacia el lado del minuendo, BF menos BI, lo que obtengo es el vector delta B. Lo importante es que Profe, una este consulta. vector... Sí, sí, escucho. Eh, el vector, en este caso, de la variación de B, ¿cómo se pondría en el gráfico? Perdona que se cortó lo último. En este caso de la delta B, ¿cómo se qué? El delta B, ¿cómo se graficaría en ese caso? ¿Y qué cosa? ¿El delta B? Claro, Bueno, mira, fácil. Imagínate que estamos con AutoCAD. Vos tomás esta figura, la tomás de este punto y la colocás acá. Entonces te quedaría BF así, aquí, y el delta B así.
en donde este delta B es un vector libre, o sea que yo lo puedo tomar, venir y colocarlo acá. El delta B es un vector que tiende a colocarse perpendicular a la trayectoria. Esa es la respuesta. Siempre y cuando el punto B esté muy, muy cerca del punto A. A ver si hay un dibujo de este lado. Eso lo expliqué la semana pasada. Ah, a ver si hay un dibujo que aclare lo que te acabo de decir. Acá. Fíjate. Acá está de nuevo el mismo dibujo. BI, BF, delta B. Entonces, cuando este vector BF yo lo coloco aquí, el delta B toma esta posición. Y ese vector delta B tiende a aproximarse a la perpendicular a la trayectoria. A ver si aparece un dibujo un poquito mejor. No, ¿Siempre va a ser con una tendencia a lo perpendicular o eso puede variar? no, 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 no. Siempre va a tender a ser perpendicular a la trayectoria porque justamente ese vector delta B es el que da origen a la aceleración radial o aceleración normal, porque es perpendicular a la trayectoria y la trayectoria es la tangente en ese punto, o aceleración centrípeta. ¿Mm? Vale, gracias, profe. A ver, déjame ver en el dibujo. Si lo pudiéramos visualizar un poquito mejor. Mira, como ejercicio si sabes usar el AutoCAD, trata de dibujar esto, no importa en qué escala, pero respetando los ángulos. Si vos lo cliqueas en este punto y lo trasladás al punto A, resulta que el vector delta B, que te va a quedar aquí así, ¿verdad? Después el delta B lo sacás de acá y lo pones también en el punto A. Te va a quedar un poco inclinado respecto de la tangente en el punto A. Pero cuando tomás un RF más cerca del RI, o sea, el punto B más cerca del punto A, resulta que el vector delta B se inclina, empieza a inclinarse. Y cuando el punto B se acerca más al punto A, el delta B se inclina más, pero siempre se va inclinando tratando de tomar un ángulo de 90 grados con respecto a la tangente en el punto A. Cuando haces ese dibujo, se puede ver Claro, este profe, fenómeno. Por eso no eso, varía dependiendo de la trayectoria en este caso, porque una vez que nosotros tenemos ¿cómo? trayectoria, que eso no varía dependiendo de la trayectoria. No, 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 no. Esto que estoy explicando sirve para una trayectoria circular, como por ejemplo la que se analiza acá. Sirve también para una trayectoria parabólica. Sirve para cualquier trayectoria curvilínea. Una trayectoria curvilínea cualquiera tiene esta propiedad. Fíjate, esta trayectoria curva es una línea cualquiera, una curva cualquiera, pero cuando yo tomo el límite de delta B sobre delta T para delta T que tiende a cero, eso me va a dar una aceleración y esa aceleración se llama aceleración normal o radial. A mí me gusta llamarle aceleración normal, porque es normal, viene a consecuencia de que esa aceleración está contenida en una recta perpendicular a la tangente. Y cuando uno estudia rectificación de curvas en el análisis matemático 2, nosotros tenemos en el punto A una curva que define en ese punto la posibilidad de una recta tangente y la posibilidad de una recta perpendicular a la tangente en el mismo punto. Esa recta perpendicular a la tangente se llama normal. Y como el vector aceleración tiene la dirección de esa recta normal, le llamamos aceleración normal. Se le llama aceleración centrípeta también, porque en ese instante la aceleración apunta exactamente al centro de la trayectoria en ese punto. Cuidado con lo que voy a decir. Cuando la trayectoria es circular, el centro es único, siempre está en el mismo punto. Pero cuando la trayectoria es una curva cualquiera en R2,
el centro de la curva va cambiando, punto a punto el centro va cambiando, lo que significa que la curvatura de la curva va cambiando punto a punto. Pero la aceleración normal siempre es perpendicular a la curva en ese punto. La semana pasada vimos cómo se definía el vector de posición R, el vector velocidad, y les di un borrador, le llamamos nosotros un PDF, con un ejercicio de ejemplo de cómo se calculaba. Estas herramientas nos permiten a nosotros estudiar un movimiento muy particular, que es el tiro parabólico o tiro en el vacío. Es importante decir que este movimiento del proyectil o tiro en el vacío es en el vacío, porque con esa palabra, movimiento en el vacío, yo solamente acepto la existencia de un solo vector aceleración. Fíjense, lo estoy marcando con el cursor. Esa aceleración es la aceleración de la gravedad. Y no admito una aceleración a lo largo del eje X, con sentido a la izquierda o a la derecha. ¿Qué sucede? Como solamente tengo aceleración a lo largo del eje Y y no hay aceleración a lo largo del eje X, miren el vector velocidad en X, acompáñenme, fíjense la figura. En el tiempo inicial, en el punto A, fíjense el tamaño de Bx. En el punto B, el mismo. En el punto C, no ha cambiado. En el punto D, se repite Bx. En el punto final, antes del impacto, un instante antes del impacto, en el punto E, el vector Bx sigue siendo el mismo que era en D, en la altura máxima C, en B y en A. ¿Por qué se mantiene el módulo del vector? Porque no hay aceleración en X. Esto significa La que velocidad a es lo largo del constante. eje X, ¿cómo? La ¿Alguien me velocidad es habló? constante, o sea, lo único que varía es el movimiento del Sí. proyectil, digamos, aparte del ángulo. A lo largo del eje X, nosotros podemos pensar en un movimiento ficticio, un MRU. Escuchen lo que voy a decir ahora. La partícula real se mueve en esta trayectoria, pero para estudiarla matemáticamente se la descompone a ese movimiento real en dos movimientos ficticios. De una partícula virtual en el eje X con movimiento rectilíneo uniforme, como dijo el compañero, porque la velocidad en X es constante. Y una partícula virtual que se mueve a lo largo del eje Y, que en la primera etapa del movimiento, entiéndase, desde el punto A hasta el punto C, yo le llamo primera etapa. Es un tiro vertical, o sea, la partícula parte con una velocidad inicial en I, pero a medida que va ganando altura esta partícula virtual, acompañando a la partícula real, va perdiendo velocidad. Pierde tanta velocidad que esta partícula virtual, tiremos una línea horizontal acá, esa partícula virtual tiene una velocidad en I igual a cero, exactamente igual a la velocidad en I que tiene la partícula real en el punto de altura máxima. Porque si la partícula real tuviera un remanente de velocidad en I, no estaríamos en la altura máxima, tiene que subir un poco más. O sea que la condición de altura máxima es velocidad en I para la partícula real igual a cero. A partir de C en adelante, la partícula real empieza como a bajar o a perder altura en una trayectoria parabólica. La partícula virtual cae desde la altura máxima, cae ganando velocidad en un movimiento de caída libre, porque no hay atmósfera, tiro en el vacío, y por lo tanto la velocidad se va incrementando. ¿Qué pasa? No quiero hablar rápido. ¿Qué pasa con esta partícula virtual que está en caída libre? Empieza su movimiento con velocidad en i igual a cero y va ganando velocidad en módulo. Va ganando velocidad hasta que un instante antes de impactar el suelo, la velocidad en i tiene el mismo módulo que la velocidad en i a la partida. No puedo decir que la velocidad en i final es igual a la inicial. No puedo decir eso. ¿Por qué? Y fíjense, el sentido de la velocidad inicial y el sentido de la velocidad final en i son diferentes.
Los módulos son iguales. Tampoco puedo decir que el vector velocidad inicial es igual al vector velocidad final, porque noten este vector, desde el punto de vista geométrico, nada tiene que ver con este otro vector. Tienen ángulos distintos. O sea, con respecto al eje X, tenemos este ángulo θ y este de acá. Pero cuando yo tomo el ángulo orientado positivo, mido el ángulo desde el eje X positivo, tengo que hacer todo este giro hasta acá y ese sería el ángulo del vector velocidad final. Pero el módulo del vector velocidad final es idéntico al módulo del vector velocidad inicial. Los módulos son iguales, pero los vectores son diferentes. El gráfico lo muestra claramente. Esto nos indica una consecuencia importante. En el tiro en el vacío, la partícula parte con una energía cinética, por ejemplo, un tema que vamos a ver ahora en dinámica, que se calcula un medio de mv cuadrado, siendo v el módulo de la velocidad inicial al cuadrado. Y en el momento del impacto, la partícula hace impacto con la misma energía cinética cuando el tiro en el vacío. ¿Por qué? Porque el módulo de este vector es idéntico al módulo de este otro, del vector velocidad inicial. Entonces, un medio de m módulo de la velocidad al cuadrado es lo mismo. Por lo tanto, la energía de partida de la partícula es igual a la energía de llegada en el punto de impacto de la partícula. En otros términos, cuando uno efectúa un disparo al aire, esa proyectil perdido, porque el disparo sale para cualquier lugar, debe entender y saber que si la pistola dispara con una velocidad, no sé, pongamos cualquier cosa, 220 metros por segundo, cuando llegue al suelo, si tenemos la mala suerte que en su camino hay una persona, el proyectil impacta a por lo menos más de 150 metros por segundo, o sea, es mortal. Porque la cantidad de energía que pierde por fricción en la atmósfera, ya no es un tiro en el vacío, es pequeña. Es como que la energía de partida del proyectil, del cañón del arma, es igual a la energía del impacto. O sea, es altamente letal realizar disparos al aire. Bueno, la figura 4.8 muestra una forma alternativa de estudiar el movimiento de proyectiles. En este caso, yo voy a pedir a la clase, tomen nota de lo que voy a decir ahora. Hay un video en mi canal de YouTube que lo hicimos con Gerardo Morelli, el ingeniero Morelli, un profesor que ya no está en la facultad. Ese video lo hicimos en la Universidad Nacional de Córdoba, donde hacemos un planteo del tiro oblicuo alternativo a cómo se presenta tradicionalmente. La figura 4.8 muestra el enfoque que hemos usado en ese video. Yo les pido que lo vean a ese video porque lo voy a incluir como tema del examen para el martes próximo. Tomaron nota, ¿no? Bueno, la figura 4.9 lo único que hace es mostrarnos de qué manera se puede calcular el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima en un disparo con un ángulo θi y una velocidad v sub i vector de partida, velocidad inicial, cuyo módulo es el módulo de ese vector. O sea, el tiempo para alcanzar la altura máxima dependerá lógicamente, miren esto, del módulo del vector velocidad inicial. Esto es una notación que hemos convenido con ustedes. Cuando yo escribo v sub i con una flecha en la parte superior, estoy haciendo referencia al vector, a este segmento dirigido rojo. Pero cuando yo escribo v sub i, fíjense el cursor, sin la flecha arriba, estoy indicando el módulo del vector. Aquí el tiempo de altura máxima, el tiempo que tardo entre 0 y a, depende del módulo de la velocidad inicial y depende también del ángulo de disparo. La aceleración de la gravedad la tomamos como constante, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. La figura 4.9 también nos da la altura. ¿Cómo se calcula la altura máxima? Y tienen aquí la expresión para el cálculo de la altura máxima, que dependerá también del ángulo de disparo y de la velocidad inicial.
Algo interesantísimo, pregunta de examen, es que yo tengo para la misma velocidad inicial, tengo distintos ángulos de disparo. Pero esta figura claramente me muestra que el alcance máximo, vean cuál es el alcance máximo, la distancia máxima horizontal que alcanza el proyectil, se da para un ángulo de 45 grados. Veámoslo. La fórmula del alcance es B sub i al cuadrado seno de 2 θ sobre g. ¿Qué sucede? Cuando el ángulo θ es 45, 2 por 45, 90. Seno de 90 vale 1. Por lo tanto, R es el máximo valor alcanzable. Porque recuerden que la función seno de un ángulo está comprendido entre -1 y 1. Entonces, la función seno tiene un valor máximo cuando el ángulo es 45 grados. ¿Por qué? El 2 por 45 me da 90. Seno de 90 vale 1. Entonces aquí la función seno adquiere un valor máximo para θ igual a 45 grados. Al ser el seno de 2 θ máximo, vale 1, el alcance es máximo. Por eso en la figura observamos que para un disparo con la misma velocidad inicial en módulo, porque las direcciones son distintas, en módulo, el alcance máximo se obtiene para una condición de 45 grados en el ángulo de disparo. Bueno, el último tema que entraría en el parcial es movimiento circular uniforme, pero antes de irnos de tiro oblicuo quiero dar un tema que voy a evaluar y que no está en el libro. Fíjense, dijimos recién que a lo largo del eje Y nosotros podemos establecer un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es así porque tenemos la aceleración de la gravedad G. Y como a lo largo del eje X no tengo aceleración, puedo considerar un movimiento rectilíneo uniforme para la partícula virtual. Bueno, yo tengo un movimiento parabólico donde esta curva es de la forma I igual f de x, es decir, cada ordenada depende de una posición x. Por ejemplo, para esta posición x, este punto P de la trayectoria tendrá una determinada ordenada I. Entonces el punto P, lógicamente, el punto P tiene coordenadas x, y. Y eso sucede para cada instante de tiempo. Ahora, este disparo parte del origen con una cierta, llamemos velocidad inicial, que la puedo descomponer en v0x y v0y. Y el ángulo de disparo, digamos que es θ. Entonces, según el eje de las x, donde tenemos un MRU, nosotros vamos a considerar que la velocidad en x es igual a directamente distancia recorrida en forma horizontal dividido el tiempo, pero es constante. Entonces, si yo despejo, x es igual a bx por t. Ahora, la Vx, al ser constante, es igual a B0x. Y por trigonometría, B0x es igual a B0 por coseno de θ. Entonces aquí yo puedo escribir B0 por coseno de θ factor de t. Esa es la B. La Bx, que multiplicada por el tiempo, me va a dar la distancia horizontal recorrida. Ahora, ¿qué sucede en el eje de las Y? Allí nosotros consideramos un movimiento rectilíneo uniformemente variado a consecuencia de existir la aceleración de la gravedad. Entonces, acá la altura I, fíjense que en este punto, la altura de este punto es la coordenada I. La altura I va a ser igual a I sub 0, que en este caso I sub 0 vale 0 porque parte del origen, pero podría no partir del origen de coordenadas.
Podría partir de una altura inicial de 20 metros. Más velocidad inicial en I por T. Estoy analizando el movimiento a lo largo del eje Y, entonces tengo velocidad inicial en I por T. Menos un medio de G T cuadrado. ¿Por qué menos? Porque el sentido, noten cómo lo dibujo, el sentido del vector aceleración en este sistema de coordenadas es negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos despejar de acá, de esta ecuación, de la primera, el tiempo. El tiempo va a ser igual a X dividido, fíjense, B0 por coseno de tita. Y reemplazarlo en esta. Entonces nos quedaría I igual I sub 0 más el B0I por trigonometría es este segmento, que es B0 por seno de tita. Entonces lo escribo B0 por seno de tita por T, pero T es X sobre B0 por coseno. De acá B0 lo puedo simplificar. Menos un medio de G por T cuadrado, o sea, X cuadrado, T cuadrado es numerador al cuadrado, denominador al cuadrado. Pasamos un poquito en limpio esto. Nos quedaría I igual a I sub 0 más seno sobre coseno, tangente del ángulo de disparo por X, menos G sobre 2. Vamos a hacer así, G sobre 2 coseno cuadrado de tita, esta es velocidad inicial, por velocidad inicial al cuadrado, y esto por X cuadrado. Noten que esta expresión matemática es de la forma C mayúscula más B por X más, pongamos así, A por X al cuadrado, donde A es el factor menos G sobre 2 coseno cuadrado de tita B sub 0 al cuadrado. Esta expresión tiene la representación gráfica en el plano XY de una parábola. Por eso a este movimiento se le llama tiro parabólico o movimiento parabólico de proyectiles. Esto entraría en el parcial, yo lo voy ahora a colocar en el grupo por si les toca hacer una demostración sencilla de esto, que se llama esto ecuación de la trayectoria. Por ejemplo, podría aparecer en el parcial la siguiente pregunta. Demuestre la ecuación de la trayectoria en el tiro oblicuo. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo que está viendo en pantalla. Nada más. No hace falta más, porque está todo dicho. Bueno, antes de pasar esto al, eh, al grupo de WhatsApp, para que todos lo tengan, también lo voy a poner en el aula virtual esta tarde. Quisiera antes de despedirnos decirles lo siguiente. He decidido sacar el tema de dinámica del TECO e incluir dinámica en el segundo parcial. Pero, escuchen esto. De dinámica solamente voy a tomar, presten atención, primera, segunda y tercera ley de Newton. Nada más. El resto de los conceptos de dinámica, definición de trabajo, energía, toda la parte del cuerpo conceptual de dinámica lo vamos a incluir en el segundo parcial. En el primer parcial entra, anoten por favor, primera, segunda y tercera ley de Newton, la definición, nada más. ¿Tomaron nota? Profe, sí. Sí. Eh, Antes de eso, usted había dicho, con respecto a esta fórmula, y no terminé de copiar, demuestre la ecuación de la trayectoria en, ¿cómo era? En el tiro oblicuo, Sí.
porque mira, a esta figura que tenés acá se le suele llamar tiro oblicuo. Otros Sí, sí, es libros tiro le oblicuo. llaman, escuchá, otros libros le llaman tiro parabólico. Claro, por Otros eso. otros le llaman movimiento parabólico. Otros le Perfecto, llaman tiro en el vacío. ¿Te das perfecto. cuenta? Sí, sí. Nosotros le Distintos vamos a no. llamar, nosotros le vamos a llamar tiro oblicuo. Entonces yo les puedo decir, por ejemplo, demuestre la ecuación de la trayectoria en el tiro oblicuo. ¿Saben qué es esto? Chicos, voy a responder antes de irnos lo siguiente. Primero la pregunta que me hizo, vamos de arriba hacia abajo. A ver, profe, ¿la forma de tomar es como la del profe Astudillo? Valentino, ¿cómo es la forma de tomar del profe Astudillo? Te escucho. Bueno, se ve que Valentino no está. Yo le quería responder, pero se ha ido. Pasamos a la otra pregunta. Profe, tengo una consulta con el trabajo práctico de mediciones, ¿dónde se entregaría en la aula virtual? Eh, Le respondo al alumno o a la alumna, no veo su nombre, que este tema de la entrega, todo lo que haga referencia a los trabajos de laboratorio, lo hablen con el ingeniero, eh, perdón, con Santiago Casís. Pero si me tienen que enviar a mí algo de mediciones, no recuerdo si me tenían que enviar a mí, les escribo ahora mismo mi dirección de correo. Fíjense, está en el chat. Tomen Profe, nota, por favor, profe, ¿puedo de hacer mi una dirección. consulta? Porque Sí, es medio larga, no sé si lo voy a llegar a escribir en el chat. dime. ¿Podría dar también los temas de, ya que no llegamos a verlo en clase virtual, como por ejemplo este tema, los temas de estática? ¿O estática no se Eh, evaluaría lo, tampoco? no, lo de estática sí entra, Sí. lo de estática sí entra, pero están dados en el resumen de clase. En el resumen de clase yo te pasé los temas, las páginas del libro y los videos que tenés que ver de estática. Ajá. Fíjate en el aula virtual Sí, o en sí. autogestión que te ha llegado como clase, creo que número 3 si la memoria no me traiciona. Clase número 3. Sí, sí, no, yo lo que me preguntaba era si podía hacer un resumen de los temas más importantes, pero está bien. No. ¿Sabés por qué no te hago un resumen de temas más importantes? Porque esa bolilla de estática, cuando vos veas mis videos y cuando vean la parte teórica que te doy del Servo, es muy pequeñita, pero cuando veas mis videos donde explico los temas de estática, vas a ver que son más compactos que estos. Yo preferí explicar cinemática, que es más complicado que estática. Claro, o sea, las preguntas del parcial estarían referidas más que nada a los videos. O sea, todo lo que salga en los Claro, videos es lo claro, que... Ah, claro. de 10. De 10, muchísimas Claro, gracias. claro, porque, claro, yo no puedo tomarte una pregunta en el parcial que esté por fuera de lo que la bibliografía dice. O sea, te puede entrar una pregunta de lo que yo digo en los videos o de lo que está en las hojas señaladas, que yo te digo, por ejemplo, lea del Serway de la página 100 a la 125, ¿verdad? Sí, sí. Entonces te puede entrar una pregunta de esos temas que estás viendo ahí, pero no me descuelgo con una pregunta rara que yo no les haya, eso no lo hago nunca. Y otra consulta ya en cuanto al tema Pero de sí, mediciones. perdón, Sí, perdóname, te respondo esto. Pero sí la gente que no ve los videos que les estoy indicando que vean porque se lo estoy dando y todo lo demás, y bueno, ya es una responsabilidad de cada uno. claro. Te Una escucho. consulta, tipos de mediciones, o sea, dependiendo de la magnitud, dependiendo del proceso de medición. Eso también entraría en el parcial porque no sé si se dio como tema importante en la No, clase. no, tipo de mediciones no. Voy a tomar solamente todo lo que yo hablé en las clases de medición y lo que están en mis videos de mi canal de YouTube, nada más. No, tan específico no, querido. Estamos. Muchas gracias. Eh, Porque las mediciones, ya lo dije yo, es un tema, digamos, es un campo especial de la ingeniería que se llama metrología. Hay, pero muchísimo para hablar, entonces no me voy a poner exquisito con eso. Sí voy a tomar
todo lo que yo mandé al grupo, lo que expliqué en clase, el resumen que di, los videos que están en mi canal, véanlos. A ver, hay varias manitos levantadas. Axel Reynoso, te escucho. Profe, cuando te saco definición de velocidad angular y aceleración angular, entonces no. No, sí, entra eso. De Sí. cinemática entra todo. Todo lo que tenés en este resumen de clases y lo que yo di en el borrador entra todo. En los videos está porque ¿Sí? tengo la fórmula, pero no sé si una definición Sí, más sí, en los videos. teórica. Sí, sí, en los videos está y en el resumen de cinemática del punto te lo acabo de colocar también y te acabo de colocar en el resumen de clase las páginas del Serway que tenés que leer, querido. Ok, gracias, profe. No te olvides que estás en la facultad y tenés que sentarte a leer el libro y yo te indico qué páginas del libro tenés que leer en tu formación profesional, porque bueno, estás en una escuelita, estás formándote como un profesional. Hay que No, invertir tiempo para leer, querido. no, sí, pasa que no la había encontrado por eso. Ah, guarda. Busquen en el aula virtual o en autogestión todo el material que yo envié para el parcial, ¿eh? Guarda, estén atentos. Está todo el material dado. Me pregunta Juan Sola, dice si la única demostración que va a tomar entonces es la de ecuación de tiro óblico. Sí, querido, nada más que eso. Si entra algo teórico. ¿Fórmula de mediciones entra o solo conceptos? Entran las dos cosas. Entran los conceptos y entran las fórmulas que son el proceso estadístico para obtener el resultado de una medición. Sí, sí, eso entra. Más arriba me preguntaba, entonces, ¿qué entra en el parcial? Cinemática, MRU, MRV, movimiento circular uniforme y entra también uniformemente variado. Y de dinámica entra definición de la primera, segunda y tercera ley de Newton, estática, óptica, espejos y lentes también. A ver, no, permítanme un poquito, que se me escapa esta parte de acá. Eh, de óptica puedo tomar solamente la parte de definiciones, nada más. Quédense tranquilos. No voy a tomar profundo porque para eso está el práctico. Profe, cuando usted dice definiciones del teórico, o sea, no sé, qué significa foco, imagen, va por Claro. ahí. Bien. Claro, va por ahí. O escriba, por ejemplo, la ley de Snell, Claro, o la ley de enuncie, Snell. claro, enuncie, por ejemplo, las leyes de la óptica geométrica, ¿m? Que son muy Sí. sencillas. Una cosa muy sencilla. Me hace una pregunta importante, Santiago. Profe, ¿ya dio fecha de entrega del trabajo práctico número uno? Mire, el trabajo práctico número uno, entréguenmelo después del parcial. Quiero que ahora se concentren en el parcial. Quiero que se concentren en el parcial. Bueno, hay dos compañeros, hay una señorita, Ailén, por favor, tenés la mano levantada, podés consultar. Y Profe, luego tengo una Camilo. duda. ¿Las respuestas tienen que ser desarrolladas o concisas? Por ejemplo, me preguntas qué es la frecuencia y yo te digo es el número de ciclos que ocurre en una unidad de tiempo. ¿Con eso es suficiente o tengo Nada, que nada explayarme más. más? No, no, nada más. Y podés poner la Ah, unidad ok. para calcular la frecuencia, es Hertz, 1/segundo. Y la Lo fórmula, mismo F igual 1/t, que t es bien, el lo periodo. mismo con velocidad instantánea, aceleración media, sería como todo conciso. Claro, velocidad instantánea, podés poner, suponete que yo te digo define velocidad instantánea, vos escribís lo siguiente. Se define la velocidad instantánea como el límite del cociente incremental delta R sobre delta T para delta T que tiende a cero. Eso que escribiste, ¿verdad? En un lenguaje coloquial, lo pones ahora, después que lo escribiste, en una fórmula. B sub I igual al límite delta R sobre delta T para delta T que tiende a cero. Chao, nada más. Dos renglones en A4. Perfecto, gracias, profe. Primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en el estado de movimiento rectilíneo y uniforme en que se encuentra, al menos que un objeto, un agente externo tienda a cambiar dicho estado. Listo. Segunda ley. Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, cada una tiende a imprimirle su propia aceleración, de modo tal que la aceleración resultante del cuerpo es la suma vectorial de las aceleraciones individuales intervenientes. Chao. Tercera ley. Cuando sobre un cuerpo se ejerce una acción,
aparece una fuerza de igual sentido, perdón, de igual dirección, distinto sentido, denominada reacción. La ley de acción y reacción se aplica sobre dos cuerpos, sobre la existencia de dos cuerpos que interactúan. Nada más, ¿no? Dos renglones a lo sumo, tres renglones como mucho respondiendo. El parcial que yo hago una pregunta y me escriben media carilla, no lo leo. Profe, le quería Ca- preguntar, ¿se me Camilo, escucha? sí. Sí, sí, Camilo, decime, Le querido. quería preguntar cómo iba a ser la modalidad del parcial, cuántas preguntas prácticas, cuántas teóricas, Mira, cuánto tengo tiempo. pensado, mira, te hablo del teórico, el práctico arreglarlo con Santiago Casís. Tengo pensado hacer 5 preguntas teóricas, ¿verdad? Van a ser de múltiple opción y una ponerle a desarrollar como si fuera, por ejemplo, ecuación de la trayectoria, por decirte algo. O todas directamente, o todas directamente múltiple opción. Quédate tranquilo. Ok, buenísimo. Todo con lapicero, ¿no? Sin lápiz. Sí, sí, por favor en lapicera. Ah, una cosa importantísima. El parcial que no tiene ni nombre ni número de legajo, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cómo lo corrijo? Nada, sí, imposible. Ese parcial no fue, ese alumno no fue. Por favor, nombre y número de legajo, bien claramente escrito, bien claramente escrito. Me dice Maribel, profe, ¿en qué aula va a ser el examen? Maribel, no tengo todavía respuesta del ingeniero Astudillo al respecto. Supongo que mañana o pasado me va a estar diciendo, porque yo el viernes les tengo que mandar a ustedes un mensaje donde nos vamos a encontrar. Camilo, hay otra pregunta, tenés tu mano levantada, te escucho. No, me olvidé de bajarla. Gracias, profe. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿nos vamos, chicos? Recuerden, de dinámica solamente tomo primera, segunda y tercera ley de Newton, tomé esa decisión para hacerles más fácil el parcial. Entra óptica, entra cinemática y entra estática. ¿Está bien? Y toda la otra parte profunda de dinámica lo vamos a pasar al segundo parcial. No estudien lo que yo les he dado en las notas de clase de resumen de clase 1, clase 2, etcétera, para que no tengan ningún problema. No va a haber ningún problema en el parcial. Estudien las indicaciones que yo les di, no van a tener ningún problema. Ahora les envío al grupo el borrador este número 1. Le vamos a llamar así. Bueno, nos vemos el próximo lunes 27 en el parcial, si Dios quiere. Les deseo lo mejor. Estudien mucho, no se desanimen, es fácil lo que tienen que abordar, tienen todo el camino para poder hacerlo, están todos mis videos, están las clases que hemos dado, están los resúmenes de clase donde dice clase 1, clase 2, clase 3, están escritas las páginas del libro que tienen que leer, están los enlaces, los videos que tienen que ver, está todo. Lo único que falta es, ¿tendrás ganas de invertir tiempo en entrenarte? Les mando un fuerte abrazo, que anden muy bien y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Un Adiós, abrazo, profe. profe. Gracias, Hasta luego. profe. Abrazo, Nos vemos, profe. profe. Profe, Gracias. gracias. Profe. Cuídense, chicos, bendiciones. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau.